El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana era el único lenguaje que Damián Blackwood respetaba. En los sagrados salones del restaurante más exclusivo de Nueva York, Etelgarts, el dinero no solo hablaba, sino que rugía, y su fortuna era ensordecedora. Veía el mundo a través de una lente de activos y pasivos, y la joven camarera que lo atendía era un error de redondeo, completamente invisible. La despidió con un gesto, agitó la mano para alejarla, sin dignarse jamás a mirarla a los ojos. Pero cometió un error catastrófico. Asumió que, porque ella estaba jurada al silencio, no tenía nada que decir. Estaba a punto de aprender que algunas de las voces más poderosas se forjan en los fuegos más silenciosos. El peso de la bandeja de plata era una carga familiar en la palma de Clare Sullivan. Era algo sólido, tangible en una vida que se había vuelto angustiosamente efímera. Aquí, dentro de las paredes drapeadas de terciopelo y adornadas con cristales de Etelgarts, ella era un fantasma en un uniforme negro impecable. Un engranaje silencioso en una máquina diseñada para satisfacer los caprichos de hombres y mujeres que nunca sabrían su nombre. Esta noche, su fantasma atendía la mesa 12, un reservado de esquina privilegiado ocupado por el equivalente humano de una nube de tormenta, Damián Blackwood. Ella conocía el nombre, por supuesto. Todos en Nueva York que seguían el pulso implacable de las finanzas lo conocían. Blackwood Capital era menos una firma y más una fuerza de la naturaleza, un huracán corporativo que barría el mercado, dejando a su paso un rastro de compañías desmanteladas y nuevos multimillonarios recién acuñados. Damián Blackwood era su ojo frío y calculador. Su rostro, que solo había visto en las páginas brillantes de revistas de negocios, era aún más duro en persona, ángulos afilados. Ojos del color de un cielo invernal y una boca que parecía permanentemente fija en una línea de impaciencia desaprobadora. Desde el momento en que se sentó, irradiaba un aura de profunda indiferencia. No la miró. Cuando ordenó la botella de whisky más cara del restaurante, un single malt añejado por 50 años que costaba más que su alquiler mensual, simplemente señaló con un dedo manicurado el menú. Su mirada fija en algún punto sobre su hombro izquierdo. Agua sin hielo. Su voz era un barítono bajo que cortaba a través de la sinfonía susurrada del restaurante de conversaciones tranquilas y música de piano distante. Clare había aprendido el arte de la autoefusión. Era una habilidad de supervivencia en este ecosistema. Se hacía más pequeña, sus movimientos económicos, su voz un murmullo suave. Por supuesto, señor, existía solo como un par de manos. Manos que vertían el agua sin un solo salpicadura. Manos que presentaban el whisky para su asentimiento breve y despectivo, manos que colocaban el menú encuadernado en cuero ante él. Él nunca levantó la vista. Estaba desplazándose por algo en su teléfono, su pulgar moviéndose con una rapidez depredadora. Durante 10 minutos se sentó en absoluto silencio. El whisky intacto, el menú sin abrir, un agujero negro de energía en la opulenta sala. Su estación era un pequeño alcoba cerca de las puertas de la cocina donde podía observar sin ser observada. Su amiga y compañera camarera Sophie se acercó a ella, limpiando una gota perdida de vino de un vaso pulido. La mesa 12 está de mal humor esta noche, susurró Sophie, sus ojos flicando hacia Blackwood. Marcus está sudando balas. Aparentemente, su invitado es Julian Dubois, el magnate tecnológico francés. Gran negocio. La postura de Clare se tensó casi imperceptiblemente. Julian Dubois. Su padre solía hablar de él, llamándolo un verdadero innovador, uno de los pocos visionarios en un campo de imitadores. Su padre. El pensamiento era un apretón familiar y doloroso en su pecho. Lo empujó hacia abajo, de vuelta a la caja cerrada donde guardaba todos los recuerdos de la vida que una vez tuvo, la vida antes de Blackwood. No sabía con certeza que Damián Blackwood en persona fuera el hombre que había firmado los papeles finales, el cuyo trazo de pluma había destrozado su Givan Holdings y con ello a su familia. Pero sabía que su compañía era la responsable.
Blackwood Capital había orquestado la adquisición hostil con una eficiencia brutal quirúrgica que los periódicos habían llamado una clase magistral en asaltos corporativos. No habían escrito sobre las secuelas, el espíritu roto de su padre, la venta de su hogar, los fondos fiduciarios que se evaporaron de la noche a la mañana. Y ella cambiando un título en Historia del Arte y Lingüística de Columbia por un delantal y un bloc de notas. Atenderlo ahora se sentía como una broma cruel escrita por el universo. Él era el arquitecto de su ruina y ni siquiera tenía la decencia de verla. Para él, ella era solo parte del mobiliario. La ironía era tan espesa que podía saborearla, más amarga que los pozos de café barato que bebía antes de sus turnos. «Clare, ¿estás bien?», preguntó Sophie, su ceño fruncido con preocupación. Clare forzó una pequeña sonrisa tensa. «Solo cansada. Ha sido una semana larga». La mentira era suave por la práctica. Nadie aquí sabía que era Clare Sullivan, hija del difunto Robert Sullivan. Aquí era solo Clare, la camarera callada y eficiente, que sorprendentemente era buena en su trabajo. La que nunca se quejaba, que tomaba las peores mesas y que hablaba 4 idiomas con fluidez, una habilidad que mantenía cuidadosamente oculta, un relicto de un pasado que ya no le pertenecía. Un elegante auto negro se detuvo en la acera afuera, visible a través de las imponentes ventanas arqueadas del restaurante. Un hombre en un traje gris carbón a medida emergió, su cabello plateado capturando la luz. Fue recibido en la puerta por Marcus, el maitre, cuya formalidad rígida habitual se amplificó en una exhibición casi frenética de deferencia. Julian Dubois había llegado. Marcus lo condujo a la mesa 12. Blackwood finalmente levantó la vista de su teléfono, su expresión sin cambiar de su estado predeterminado de impaciencia fría. Los dos hombres se dieron la mano, un gesto breve y perentorio. Dubois era más pequeño que Blackwood, mayor, con un rostro amable que parecía fuera de lugar junto al perfil granítico de Blackwood. Llevaba un aire de elegancia europea del viejo mundo que contrastaba fuertemente con el poder crudo americano de Blackwood. Clare tomó una respiración profunda y estabilizadora, alisando su delantal. Era hora. Tomó su bloc de notas rostro una máscara cuidadosamente construida de neutralidad profesional y caminó hacia la mesa, hacia el hombre que sostenía su pasado en sus libros contables. Y el hombre que su padre una vez había admirado. «Buenas noches, caballeros. ¿Puedo tomar su pedido, o prefieren empezar con un aperitivo?», preguntó, su voz calmada y uniforme. Dubois le ofreció una sonrisa educada. Blackwood ni siquiera parpadeó. Solo miró a su invitado como si Clare fuera una voz desencarnada en la habitación. «Ordenaremos ahora», declaró Blackwood. Su mirada aún fija en Dubois. No preguntó a su invitado qué quería. Simplemente comenzó a dictar: él tomará las vieiras chamuscadas para empezar, luego el filete mignon, medio hecho. Yo tomaré el stack tartar y traiga otra botella del whisky. Agitó una mano en su dirección, un gesto de despido. «Eso será todo». Clare se mantuvo firme medio segundo más de lo necesario, un pequeño acto silencioso de rebelión. Encontró la mirada fría e indiferente que dirigía más allá de ella, y la sostuvo aunque él no la estuviera mirando. Él no recordaría su rostro, pero ella nunca olvidaría el suyo. «Muy bien, señor», dijo, su voz sin traicionar nada del ácido que revolvía en su estómago. Se giró y se alejó, el peso de la bandeja de plata ahora sintiéndose como el peso de todo su mundo caído. El fantasma de Etelgards tenía un nombre y un recuerdo. Y esta noche, tenía la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. La cocina en Etelgards era un mundo alejado de la opulencia serena del comedor. Era un ballet caótico de calor, vapor y comandos gritados. Las llamas saltaban de las sartenes, y el aire estaba espeso con una docena de aromas competidores. Para Clare, era un santuario de Swords. Aquí la presión era inmediata y física, una distracción bienvenida de la guerra psicológica que libraba contra sus propios recuerdos en el piso.
Transmitió el pedido para la mesa 12 al chef principal Jean-Luc, un genio temperamental que respetaba la precisión por encima de todo. Filete para Dubois, medio hecho. Tartar para Blackwood, dijo, su voz estable. Jean-Luc gruñó su reconocimiento, su enfoque ya en la losa de carne prime que estaba descuartizando. Mientras esperaba los aperitivos, Clare organizó su estación con cuidado meticuloso, limpiando superficies ya limpias, puliendo cubiertos que ya brillaban. Era una forma de canalizar la energía nerviosa que se enroscaba en sus entrañas. Podía sentir la presencia de Damián Blackwood como una caída en la presión atmosférica, un frente frío que enfriaba toda la habitación. Para él, esta cena era una transacción, un paso necesario en la adquisición de cualquier parte del imperio de Julian Dubois que estuviera apuntando. Las personas para hombres como Blackwood no eran socios. Eran activos para aprovechar o pasivos para cortar. Ella lo sabía mejor que nadie. Cuando las vieiras chamuscadas a un dorado perfecto estuvieron listas, las llevó a la mesa. Blackwood y Dubois hablaban en tonos bajos y serios. Dubois gesticulaba con las manos, su inglés acentuado pero claro. Blackwood estaba reclinado hacia atrás, su expresión ilegible, escuchando con una quietud inquietante. Clare colocó los platos con gracia practicada. Sus vieiras chamuscadas, señor Dubois, y el stack tartar, señor Blackwood. Dubois miró hacia arriba y le dio un breve asentimiento apreciativo. Blackwood la ignoró por completo. Su enfoque era absoluto. Tomó su tenedor y dio un bocado de la carne cruda sazonada, masticando con una intensidad metódica, como si analizara un balance general. La conversación en la mesa se animó más a medida que avanzaba la comida. Clare se movía dentro y fuera de su órbita, rellenando vasos de agua, despejando platos, un fantasma silencioso en su periferia. Captó fragmentos de su charla, discusiones de arquitectura de servidores, penetración de mercado, algoritmos propietarios. Estaba claro que Dubois era apasionado por los aspectos técnicos y creativos de su compañía, mientras que Blackwood estaba interesado solo en los números, el potencial de crecimiento y la eficiencia de la operación. Los platos principales fueron servidos. El filete estaba cocinado a la perfección. El tartar estaba sazonado impecablemente, sin embargo la tensión en la mesa era palpable. Dubois se estaba frustrando. Intentaba explicar un concepto matizado y complejo, una pieza central de la tecnología innovadora de su compañía que claramente sentía que estaba siendo subvalorada. Verá, señor Blackwood, dijo Dubois, inclinándose hacia adelante, su tenedor olvidado en el plato. No es simplemente una cuestión de escalar la base de usuarios. La elegancia del diseño está en su capacidad predictiva. Es un arte. Anticipa la necesidad del usuario antes de que el usuario siquiera sea consciente de ella. Describirlo en términos de meros puntos de datos es describir una catedral en términos de sus ladrillos. Blackwood tomó un sorbo lento de su whisky. El arte no tiene un informe de ganancias trimestrales, señor Dubois. Su sentimiento es admirable, pero mis inversores no son patronos de las artes. Están interesados en retornos. La elegancia, como la llama, es una característica, no la fundación. Necesito entender la escalabilidad de la fundación. Dubois levantó las manos en un gesto de exasperación. Buscaba las palabras correctas en inglés, su ceño fruncido en concentración. Comenzó una oración, se detuvo, y luego sacudió la cabeza, un suspiro frustrado escapando de sus labios. Cambió a su francés nativo, las palabras saliendo en un torrente rápido y apasionado, un flujo de argumentos técnicos y filosóficos que claramente eran el corazón de su posición. Habló por un minuto completo, su voz llena de la frustración de un creador intentando explicar su alma a un contador. El rostro de Damián Blackwood permaneció como una máscara pétrea, pero un destello de molestia cruzó sus facciones. No entendía una palabra. Levantó una mano. Señor Dubois, Julian, dijo, su voz teñida de una paciencia helada. No tengo idea de lo que acaba de decir. Hacemos negocios en inglés.
Perdóneme, dijo Dubois, luciendo desconcertado. Es solo que la terminología específica, el matiz, no se traduce bien. El concepto mismo es francés en su filosofía. Entonces sugiero que encuentre una forma de traducirlo, dijo Blackwood fríamente. El acuerdo que había estado cosiéndose ahora estaba en peligro de congelarse por completo. El aire entre ellos crepitaba con malentendidos. Clare estaba de pie cerca, sosteniendo un jarro de agua de plata, preparándose para rellenar sus vasos. Había estado escuchando, y había entendido cada palabra que Dubois había dicho. Su argumento no era solo apasionado, era brillante. Describía una forma de inteligencia artificial casi simbiótica, un baile elegante entre código e intuición humana. Descartarlo como ladrillos era un acto de profunda ignorancia. Algo dentro de ella se rompió. No fue una decisión consciente. No realmente. Fue un impulso nacido de años de inteligencia suprimida, de ver la pasión de su padre ser arrasada por hombres que solo entendían ganancias y pérdidas. Era la lingüista en ella ofendida por el destripamiento de un concepto hermoso. Era la hija en ella viendo a otro innovador siendo malentendido por un depredador corporativo. Dio un paso adelante. Su corazón martilleaba contra sus costillas, pero su voz, cuando salió, era tan clara y fresca como un manantial de montaña. Miró directamente a Julian Dubois. Comenzó a hablar en francés. Las palabras fluían de ella sin esfuerzo, un idioma que había amado desde niña. Era el francés académico preciso que había perfeccionado en Columbia, no el francés casual de un turista. No estaba solo traduciendo. Estaba interpretando. Monsieur Dubois, comenzó, su tono respetuoso pero firme. Si me permite ser tan audaz, lo que describe no es meramente un algoritmo predictivo, sino una forma de intuición sintética. Argumenta que el valor no está en los datos que recolecta, sino en su capacidad emergente para entender contexto, cultura y deseo humano no expresado. No es una red más grande para atrapar peces. Es una corriente que guía a los peces donde desean ir, creando un mercado de intención en lugar de reacción. Continuó impecablemente traduciendo la esencia del estallido apasionado de Dubois al lenguaje corporativo frío que Blackwood entendería. Usó analogías que él captaría, comparar la elegancia del código con la integridad estructural de un rascacielos, su poder predictivo con un algoritmo de trading de alta frecuencia. Tomó el arte de Dubois y lo enmarcó como un comercio revolucionario innegable. Todo el restaurante pareció caer en silencio alrededor de su mesa. Julian Dubois la miraba fijamente. Su boca ligeramente abierta, sus ojos amplios con asombro y comprensión naciente. Asintió lentamente, luego más vigorosamente. Exacto. Sí, eso es precisamente. Pero Clare ya no miraba a Dubois. Su mirada se había desplazado por primera vez toda la noche para encontrarse con los ojos de Damián Blackwood, y por primera vez él la estaba viendo. La máscara de indiferencia se había ido, hecha añicos. Su rostro era un lienzo de soc crudo. Sus ojos grises, que habían mirado a través de ella, más allá de ella y alrededor de ella toda la noche, ahora estaban fijos en ella con una intensidad abrasadora como un láser. Era como si de repente se hubiera materializado de la nada, una persona completamente formada que había estado allí todo el tiempo, a quien él había sido simplemente demasiado arrogante para percibir. El silencio se extendió espeso y pesado. En ese momento, ella ya no era un fantasma. Era una voz, y Damián Blackwood, por primera vez en mucho tiempo, estaba austeramente, completamente sin palabras. El hechizo fue roto por Julian Dubois, soltando un silbido bajo y apreciativo. Miró de Clare a Damián y de vuelta, una sonrisa genuina y amplia extendiéndose por su rostro. Increíble, dijo Dubois, su inglés regresando ahora, infundido con una energía renovada. Joven dama, no ha traducido solo mis palabras. Ha entendido mi alma. Tiene un don. Se giró hacia Damián, sus ojos centelleando. Esta mujer entiende mi trabajo mejor que mi propia junta directiva.
Blackwood me pidió que encontrara una forma de traducirlo. Parece que tenía una aquí todo el tiempo. Damián no dijo nada. Su mirada permaneció fija en Clare. Una tormenta de emociones girando en sus profundidades. Shock, confusión y algo más, un destello de curiosidad analítica aguda. La mirada que le dio era la misma que podría dar a una compañía cuya acción había cuadruplicado inexplicablemente de la noche a la mañana. Estaba reevaluyendo, recalculando. Clare sintió un extraño sentido embriagador de poder. El miedo que había sido un nudo en su estómago se había ido, reemplazado por una calma fría y emocionante. Había lanzado una granada en su mundo perfectamente ordenado y no iba a retroceder ante la explosión. Simplemente sostuvo su mirada, su expresión meticulosamente neutral, su postura aún la de una camarera humilde. Mis disculpas por la interrupción, caballeros, dijo, su voz un modelo de decoro profesional. ¿Les gustaría café o postre? La pregunta mundana, tan en desacuerdo con la atmósfera cargada, pareció aturdir a Damián aún más. Era una señal clara, sé lo que hice, y no estoy intimidada por ti. Dubois rió cálidamente. ¿Café? Sí, para ambos. Y traiga cualquier postre que recomiende su chef. Estamos celebrando una nueva comprensión, sonrió a Clare. Y por favor diga a su gerente que el servicio esta noche ha sido sin duda el mejor que he recibido en cualquier lugar. Gracias, señor. Es mi placer, respondió Clare, volviendo su atención Soul a Dubois. Una exclusión sutil pero deliberada de Damián. Caminó lejos de la mesa, su espalda recta, cada paso medido. Podía sentir los ojos de Damián Blackwood sobre ella, una presión física contra su espina. No miró atrás. En la cocina, colocó el pedido de postre, sus manos perfectamente estables. Sophie corrió hacia ella, su rostro una mezcla de asombro y terror. Clare, ¿qué fue eso? Marcus está teniendo un ataque al corazón. Hablaste francés a la mesa 12. Él estaba teniendo problemas para comunicarse. Clare dijo simplemente, recuperando 2 tazas de café limpias. No solo hablaste francés. Sonabas como si estuvieras negociando un tratado. Vi la cara de Blackwood. Nunca lo he visto lucir así. Era como si hubiera visto un fantasma. Lo ha visto, pensó Clare. El fantasma de la chica cuya vida arruinó. Cuando regresó con el café y un decadente pastel de lava de chocolate, el estado de ánimo en la mesa había cambiado por completo. El acuerdo estaba de vuelta. Dubois estaba animado, esbozando ideas en una servilleta, y Damián escuchaba atentamente, interjectando con preguntas agudas e insightful. La barrera del malentendido había sido demolida, y Clare había sido la bola de demolición. Sirvió el postre y rellenó su café, moviéndose con la misma eficiencia callada que antes, pero todo era diferente. La conciencia de Damián de ella era una corriente constante zumbante. Sus ojos ficaban hacia ella cada vez que se acercaba. Estaba observando sus movimientos, la forma en que vertía el café, la forma en que sostenía la bandeja. La estaba estudiando. Finalmente, la comida concluyó. La cuenta, una figura astronómica, fue saldada con una tarjeta de crédito negra que Damián produjo sin siquiera mirar el total. Julian Dubois se levantó, y en un gesto que choqueó a todo el personal, se acercó directamente a Clare. Mademoiselle, dijo, tomando su mano gentilmente. No sé su nombre. Es Clare, señor. Clare, gracias. Hiciste más que servir una comida esta noche. Construiste un puente. Soltó su mano y se giró hacia Damián. Estaré en contacto mañana, Blackwood. Tenemos mucho que discutir. Con un asentimiento final a Clare, fue escoltado por un Marcus aún desconcertado, y luego estaban solos. El ruido ambiental del restaurante pareció desvanecerse. Era solo Clare de pie junto a la mesa ahora vacía, y Damián Blackwood, que se había levantado, y la observaba con una quietud inquietante. ¿Quién eres?, preguntó.
Su voz era baja, despojada de su arrogancia anterior, reemplazada por una curiosidad cruda y demandante. «Soy su camarera, señor», respondió, su tono nivelado. «No juegues conmigo», dijo, dando un paso más cerca. Era alto, y ella tuvo que inclinar la cabeza ligeramente para encontrar sus ojos. Eso no fue una camarera hablando en mi mesa. Eso fue una traductora, una negociadora. Eso fue un briefing corporativo de alto nivel entregado en francés perfecto. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Estudié lingüística, dijo, ofreciendo un pedazo de la verdad pero no todo. Lingüística, repitió como si probara la palabra. En alguna universidad comunitaria, la condescendencia estaba de vuelta, un arma familiar. Universidad de Columbia, respondió, y tuvo la profunda satisfacción de ver otro destello de sorpresa cruzar su rostro. Estuvo en silencio por un largo momento, procesando. Su mente claramente trabajando a velocidad relámpago, armando el rompecabezas que ella presentaba. Una camarera en Etelgard's, educación en Columbia, francés fluido a nivel de negocios. Las piezas no encajaban en las cajas ordenadas en las que clasificaba el mundo. «Salvaste mi acuerdo esta noche», declaró. No era un cumplido. Era un hecho, una evaluación. Dubois estaba a punto de irse. Su tecnología es revolucionaria, pero él es un artista, no un vendedor. Tú lo vendiste a mí. Solo clarifiqué su posición, señor. Hiciste más que eso. Contó, sus ojos entrecerrándose. Entendiste el valor estratégico de su argumento y lo reenfocaste para mi contexto. Eso no es lingüística. Eso es negocios. Hizo una pausa, su mirada intensa. Estoy cerrando este acuerdo en París la próxima semana. Mi traductor habitual no está disponible. Quiero que vengas conmigo. El aliento de Clare se atrapó en su garganta. París trabajando para él, el hombre que representaba todo lo que había perdido. Era una proposición monstruosa, impensable. Tengo un trabajo, señor Blackwood, dejó escapar una risa corta y sin humor. Esto, dijo, gesticulando alrededor del comedor opulento. Esto no es un trabajo. Es un parche. Te pagaré 10 veces lo que ganas aquí en un mes por una semana de tu tiempo. Cubriré todos los gastos. Viaje en primera clase, hotel de 5 estrellas. Serás mi intérprete personal durante las negociaciones. La oferta era staggering. Era más dinero del que había visto en años. Era un salvavidas, pero era un salvavidas lanzado por el mismo hombre que la había empujado por la borda. La ironía era asfixiante. ¿Por qué debería ayudarte?, preguntó, su voz quieta pero teñida de acero. Su expresión se endureció. No estaba acostumbrado a ser cuestionado. Porque es la oferta más interesante que recibirás este año, porque claramente estás desperdiciando tus talentos aquí, y porque no acepto un no por respuesta. Sacó una delgada tarjeta de negocios negra de su billetera y la colocó en la mesa. Mi asistente, María, te llamará por la mañana con los detalles. Ten tu pasaporte listo. No esperó su respuesta. Se giró y salió del restaurante, dejando un rastro de silencio atónito a su paso. Clare miró la tarjeta negra crujiente sobre el mantel blanco. Damián Blackwood, CEO, Blackwood Capital. Se sentía menos como una oferta y más como una citación. Su corazón era un campo de batalla de emociones conflictivas, repulsión, miedo y un destello aterrador e innegable de intriga. Trabajar para su enemigo, entrar en la guarida de León, era locura, pero también era una oportunidad. Una oportunidad para acercarse, para entender al hombre detrás de la máquina de destrucción de su familia, y quizás, solo quizás, una oportunidad para encontrar una justicia propia. El Gulfstream G650 cortó las nubes como un dardo plateado, sus motores gemelos un zumbido distante y tranquilizador. Clare se sentó en un asiento de cuero crema plush que era más grande y cómodo que el sillón en su pequeño apartamento estudio.
Una azafata uniformada acababa de servirle una copa de champán que no había pedido, y un plato de exquisitos Horst de Oeuvres yacía intacto en la mesa de caoba pulida a su lado. Frente a ella, separada por esa misma mesa, se sentaba Damián Blackwood. No había hablado más de 100 palabras con ella desde que fue recogida por un auto negro esa mañana. Simplemente asintió cuando abordó el jet y gesticuló hacia su asiento antes de sumergirse en un binder grueso lleno de informes financieros. El silencio era una entidad palpable, un tercer pasajero en el vuelo a París. Aceptar su oferta había sido la decisión más difícil de su vida. Se sentía como una traición a la memoria de su padre, una concesión al hombre que lo había roto. Pero mientras yacía despierta la noche anterior, mirando el techo de su apartamento apretado, un pensamiento diferente había echado raíz. Rechazar no cambiaría nada. Ella aún sería camarera, y él aún sería multimillonario. Pero aceptar la pondría dentro de la fortaleza. Le daría un punto de vantage, una oportunidad de ver al enemigo de cerca. El conocimiento, su padre siempre le había dicho, era el único poder verdadero. Así que había dicho sí. Y en menos de 24 horas su vida había sido volcada. Su uniforme de camarera raído fue reemplazado por un guardarropa empresarial chic y discreto comprado para ella por la asistente de Damián en un torbellino de compras de 2 horas. Su pequeño apartamento fue cambiado por este palacio volador. Era desorientador, un plonge surreal de vuelta a un mundo de privilegio que pensaba había perdido para siempre. Pero esta vez no era una participante. Era personal. Era una jaula dorada y era agudamente consciente de las barras. Damián finalmente cerró el binder con un tut suave. Juntó sus dedos y la miró, sus ojos grises analíticos, desprovistos de cualquier calidez. Necesitamos establecer las reglas básicas, dijo, su tono crujiente e impersonal. En París, no eres Clare la camarera. Eres mi consultora de comunicaciones. Estarás presente en todas las reuniones con Dubois y su equipo. Hablarás solo cuando te lo pida o cuando se requiera una traducción directa. Tu función es facilitar la comunicación, no ofrecer opiniones. Entiendo, dijo, su voz uniforme. Bien. Se te dará un briefing completo sobre la compañía de Dubois, nuestra valoración y nuestros objetivos estratégicos. Espero que lo tengas memorizado para cuando aterricemos. No quiero que solo traduzcas palabras. Quiero que entiendas la intención detrás de ellas. Empujó un tablet elegante a través de la mesa. Todo lo que necesitas está allí, encriptado. Durante las próximas 6 horas, Clare se sumergió en los datos. Era complejo, denso y utterly fascinante. El análisis de Blackwood Capital de la compañía de Dubois era implacable en su precisión. Habían diseccionado cada aspecto del negocio, identificando fortalezas, debilidades y oportunidades con una claridad quirúrgica fría. Leyéndolo, comenzó a entender cómo habían podido desmantelar la compañía de su padre. Sullivan Holdings había sido construida sobre relaciones, sobre apretones de manos y décadas de confianza. Blackwood Capital operaba en datos, en algoritmos que predecían cambios de mercado y debilidades humanas con terrifying precisión. No solo superaban a sus oponentes. Hacían obsoleta toda su filosofía de negocios. Mientras leía, se encontró en Grosset, el cerebro de su lingüista disfrutando el desafío de este nuevo lenguaje complejo de finanzas. Tomaba notas, cruzaba referencias de cifras y comenzaba a ver la narrativa oculta dentro de los números. Veía la historia de una compañía brillante al borde de la grandeza o el colapso, y la historia más grande de cómo funcionaba el poder en el siglo XXI. Damián la observó por un largo tiempo, su propio trabajo olvidado. Observó la forma en que su ceño se fruncía en concentración, el flique rápido e inteligente de sus ojos mientras absorbía la información. La forma en que inconscientemente mordía su labio inferior cuando tropezaba con una proyección particularmente compleja. Estaba viendo a la erudita de Columbia, el intelecto que había estado oculto bajo un delantal de camarera.
Había contratado una herramienta, una simple traductora. Estaba comenzando a sospechar que había adquirido algo mucho más complejo y potencialmente mucho más peligroso. Llegaron a París mientras el sol se ponía, las luces de la ciudad centelleando abajo como una alfombra de diamantes dispersos. Un auto esperaba en la pista. Fueron llevados a través de la ciudad al Hotel George V, un palacio de lujo breathtaking. Clare fue mostrada a una suite que era más grande que todo el piso de su edificio de apartamentos. Tenía un baño de mármol, un walk-in closet y un balcón con vista a la Torre Eiffel. Estaba diseñado para impresionar, para abrumar, para hacerla sentir endeudada, y funcionó un poco. Pero mientras estaba en el balcón, sintiendo el aire parisino fresco en su rostro, sintió un surge de desafío. Podía darle lujo, pero no podía comprar su alma. Esto era todo temporal. Esto era un medio para un fin. A la mañana siguiente, las negociaciones comenzaron. Tuvieron lugar en una sala de juntas moderna y Stark en la sede de Dubois, un edificio de vidrio y acero que era un templo al diseño minimalista. El equipo francés era formidable, agudo, impecablemente vestido y ferozmente protector de su compañía. Desde el inicio, estaba claro por qué Damián la necesitaba. Los ejecutivos franceses a menudo lapsaban en su lengua nativa para discutir puntos matizados entre ellos. En negociaciones previas, esto habría sido una pared para Damián. Ahora era una ventana. Clare se sentó silenciosamente a su lado, un bolígrafo y bloc en la mano. Cuando el equipo francés hablaba, proporcionaba una traducción simultánea quieta para Damián, su voz un murmullo bajo e intrusivo en su oído. No solo traducía sus palabras. Traducía su tono, sus hesitaciones, los sutiles cambios en sus alianzas. El circuito está preocupado por la integración, susurraría. El CFO está blufeando. Su flujo de caja es más ajustado de lo que admiten. Damián absorbía su input sin comentario, su rostro una máscara ilegible, pero podía ver cómo ajustaba su estrategia en tiempo real basado en su inteligencia. Suavizaba su enfoque cuando indicaba que estaban golpeando un punto de orgullo cultural y presionaba su ventaja cuando señalaba un punto de debilidad financiera. Eran un equipo extraño y rulesmente efectivo. Él era el martillo y ella el sistema de guía de precisión dirigiendo los golpes para máximo impacto. En el tercer día, golpearon un impas mayor. Concernía el futuro de la División de Investigación y Desarrollo de Dubois, el corazón creativo de la compañía. Damián quería streamlinearla, absorberla en la estructura R&D más grande de Blackwood, un movimiento que indudablemente llevaría a despidos y pérdida de autonomía. Dubois estaba incensado. El argumento se calentó, las voces se alzaron, y el acuerdo una vez más colgaba de un hilo. Dubois en su ira desató un torrente de francés apasionado acusando a Damián de ser un bárbaro que quería arrancar el alma de su creación. Damián miró a Clare. Traduce. Esto era una prueba. Podía darle la traducción literal inflamatoria que probablemente lo haría alejarse de la mesa o podía hacer lo que había hecho en el restaurante. Podía construir un puente. Tomó una respiración. Señor Blackwood, comenzó, su voz calmada y clara, dirigiéndose a él pero hablando para que toda la habitación oyera. Señor Dubois no está cuestionando su acuidad empresarial. Está expresando un miedo central de que en la búsqueda de eficiencia, la fuente misma de la innovación de la compañía sea destruida. Cree que la división R&D no es un departamento sino un ecosistema. Pide reassurance de que no está solo comprando la fruta sino que intende preservar el árbol que la crece. Su reenfoque del argumento une en el aire, instantáneamente difundiendo la tensión. Validaba la pasión de Dubois mientras la traducía en un problema de negocios que Damián podía resolver. No era sobre sentimiento. Era sobre preservación de activos. Damián estuvo en silencio por un momento, sus ojos fijos en los de ella. Un destello de algo, respeto reacio quizás, pasó por ellos. Se giró de vuelta a Dubois. Entiendo, dijo Damián lentamente. Discutamos una nueva estructura.
Un laboratorio de innovación semiautónomo financiado por Blackwood Capital, pero dirigido creativamente por usted. Preservemos el árbol. La crisis fue evitada. Mientras la reunión se rompía por el día, Clare sintió una mezcla de triunfo y auto-odio. Lo había ayudado. Había usado su intelecto, la misma cosa que su padre había nutrido en ella para servir al hombre que lo había destruido. La jaula dorada nunca se había sentido más asfixiante. Se estaba volviendo buena en esto, y eso la aterroraba más que nada. Esa tarde, Damián anunció que cenarían con el equipo Dubois para celebrar el breakthrough en las negociaciones. No era una solicitud. Clara encontró un vestido negro simple y elegante dispuesto en su cama, otro producto de la eficiente y omnisciente María. Le quedaba perfecto. La cena fue en un restaurante con estrella Michelin escondido en un arrondissement parisino quieto. La atmósfera era convivial, llena del alivio de un acuerdo sacado del brink. El vino fluía y la risa ecoaba en la sala de comedor privada. Clare se sentó quietamente observando, un fantasma en el festín. Damián era una persona diferente en este setting. Podía ser charming cuando elegía serlo, engagándose en banter witty con Dubois, discutiendo arte e historia con una profundidad sorprendente de conocimiento. Clare lo observaba intentando reconciliar a este hombre culto con el depredador corporativo que sabía que era. Era una realización desquiciante, no era un villano unidimensional. Era complejo, inteligente y en algunos guas cautivador, y eso lo hacía aún más peligroso. Tarde en la noche, Julian Dubois levantó su copa hacia ella. Aclare, dijo, su voz cálida. La lengua dorada que habla el lenguaje tanto de la poesía como del beneficio. Sin ti, no estaríamos aquí esta noche. Todos en la mesa aplaudieron. Clare sintió un rubor caliente subir por su cuello. Miró a través de la mesa y encontró los ojos de Damián. No estaba aplaudiendo. Solo la observaba, su expresión intensa e ilegible. Por un segundo fugaz, vio algo en su mirada que no era sobre. Era personal. Era una mirada de curiosidad profunda e inquietante, como si intentara ver directamente a través de ella. La mirada la enervió tanto que se excusó, murmurando algo sobre necesitar aire fresco. Salió a un pequeño balcón de hierro forjado con vista a un patio iluminado por la luna. El aire nocturno fresco era un alivio. Se inclinó contra la barandilla, su corazón latiendo fuerte. Esto se estaba volviendo demasiado complicado. Las líneas claras de animosidad que había dibujado se estaban borrando. Estaba comenzando a ver al hombre, no solo al monstruo. La puerta detrás de ella se abrió y cerró suavemente. No tenía que girar para saber que era él. Su presencia llenaba el pequeño espacio. Lo hiciste bien hoy, dijo Damián, su voz un rumble bajo a su lado. Se paró junto a ella en la barandilla, no mirándola, sino al patio. Estaba haciendo mi trabajo, respondió, su tono fresco. No, dijo. Hiciste más que eso. Encontraste un tercero camino. Nunca he tenido un intérprete hacer eso antes. Se giró para enfrentarla. Tienes un nombre que nunca he oído antes. Sullivan. Clare Sullivan. ¿Es un nombre irlandés? El sonido de su propio nombre, su nombre real, de sus labios, envió un jolt a través de ella. Era un nombre que debería haber conocido. Un nombre que debería haber estado en la lista de compañías adquiridas en los documentos que habían destrozado su mundo. Pero para él, era solo un nombre, una inquiry casual. Mi familia tiene raíces en Irlanda. Sí, dijo, su voz tensa. Sullivan, musitó, probando el sonido. Hubo un Sullivan Holdings, una compañía de logística. Lo adquirimos hace unos años. ¿Alguna relación? Su sangre se enfrió. El momento había llegado de la nada en un balcón iluminado por la luna en París. Su fachada cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse. Esta era su oportunidad. Podía contarle todo.
Podía desatar los años de dolor y ira. Podía ver su rostro mientras se daba cuenta de con quién había estado trabajando, a quien había traído a su santuario interior. Abrió la boca para hablar las palabras, Robert Sullivan era mi padre. Equilibradas en la punta de su lengua. Pero se detuvo. ¿Qué cumpliría? Un momento de satisfacción dramática. La haría despedir, enviada de vuelta a Nueva York en el próximo vuelo. Su acceso se iría. La oportunidad de aprender más, de entender por qué, se desvanecería. Era demasiado pronto. Era estratégicamente insound. La parte fría y calculadora de su cerebro, la parte que había estado aprendiendo de él toda la semana, tomó el control. Forzó una pequeña risa despectiva. Ojalá si estuviera relacionada con ellos, dudo que hubiera estado sirviéndote whisky la semana pasada. La mentira era suave, creíble. Observó su rostro por cualquier signo de sospecha, pero no había ninguno. Lo aceptó al valor nominal. ¿Por qué no lo haría? La hija del CEO de una compañía de multimillonarios nunca sería camarera. Era impensable, ¿verdad?, dijo, volviendo su mirada al patio. El momento pasó. La oportunidad se fue. Alivio y auto-odio guerrearon dentro de ella. Había sido una cobarde. No, había sido estratégica. Había preservado su posición. La justificación se sentía hueca. Eres un rompecabezas, Clare Sullivan, dijo quietamente, casi para sí mismo. No encajas. Lingüista educada en Columbia, mente estratégica brillante trabajando por propinas en Etelgards. No suma. A veces la vida no va según el plan. Dijo las palabras saboreando como ceniza. Tuve problemas familiares, reveses financieros, otra media verdad. Pareció aceptarlo asintiendo lentamente. El mundo está lleno de gente que se queja de sus reveses. Es raro encontrar a alguien que simplemente sigue adelante. Respeto eso. El cumplido era como una bofetada en la cara. Respeto de él era lo último que quería. O lo era. La confusión era enloquecedora. Se quedaron en silencio por unos minutos más, un extraño tregua no hablada entre ellos. Clare sintió un poderoso urge de alejarse, de estar sola, de reconstruir las paredes que él estaba lentamente, inconscientemente desmantelando. Debería volver adentro, dijo. Mientras se giraba para irse, habló de nuevo, su voz deteniéndola. Cuando volvamos a Nueva York, el trabajo es tuyo si lo quieres. Posición permanente, jefa de mi departamento de comunicaciones. Reportarías directamente a mí. La oferta era un trueno. Ya no era solo una semana en París. Era una carrera, un futuro, un lugar permanente en el corazón del enemigo. Despreciaba una llave dorada a su jaula dorada. Tendré que pensarlo. Logró decir, su mente reeling. Caminó de vuelta al calor y la risa de la fiesta, pero se sintió más fría que nunca. Damián Blackwood no solo acababa de ofrecerle un trabajo BSN. Le estaba ofreciendo una oportunidad de convertirse en uno de ellos. Y la parte más aterradora era que por un segundo dividido había estado tentada a aceptar. De vuelta en su suite esa noche, el sueño era imposible. Su mención casual de Sullivan Holdings se repetía en su mente. No lo recordaba con ninguna significancia. Era solo otra transacción. Pero para ella, era todo. Impulsada por una nueva urgencia feroz, abrió el tablet encriptado que le había dado. Contenía los archivos del acuerdo Du Bois, pero se preguntaba qué más podía acceder. Estaba logueada en la red de Blackwood Capital. Con dedos temblorosos, navegó a la función de búsqueda interna. Tecleó Sullivan Holdings, su corazón martilleando mientras los resultados de búsqueda se poblaban. Había docenas de archivos, propuestas de adquisición, auditorías financieras, planes de transición. La mayoría estaban bloqueados, requiriendo clearance de seguridad más alto, pero uno no lo estaba. Era un simple archivo de correspondencia, una colección de emails internos del tiempo de la adquisición.
Lo abrió. Los emails eran mayormente jerga corporativa seca, pero mientras escrollaba hacia abajo, un nombre captó su ojo. George Peterson. Había sido el Chief Operating Officer de su padre, un hombre que su padre había confiado como a un hermano. Había quedado después de la adquisición. Leyó un email de George a un VP senior en Blackwood Capital fechado 3 meses antes de que la adquisición siquiera fuera anunciada. Contenía un adjunto, un informe confidencial detallado sobre vulnerabilidades internas de Sullivan Holdings, sus dependencias clave de clientes y el perfil psicológico preciso de su padre, Robert Sullivan, notando su aversión al conflicto y su lealtad a su personal senior. Era una traición, una puñalada por la espalda. Su padre no había sido solo superado en el mercado. Había sido vendido desde dentro. Esto no era solo negocios. Era una conspiración. George Peterson, el hombre que había entregado un eulogio Tirfel en el funeral de su padre, había sido el topo. ¿Pero con quién en Blackwood había estado correspondiendo? Escaneó el campo todo el email. No era un VP. El email, con su palo devastador, había sido enviado directamente a una persona, Damian Blackwood. La pantalla se borró a través de las lágrimas que brotaban en sus ojos. Era peor de lo que jamás había imaginado. Damián no había sido solo el CEO indiferente firmando papeles. Había sido el titiritero, el que activamente cultivaba la traición que había roto a su padre y a su familia. No había solo conquistado Sullivan Holdings. La había envenenado desde dentro. Lo último de su confusión y ambivalencia se evaporó, quemado por una rabia blanca caliente. Le había ofrecido un trabajo, un futuro. La había mirado con algo acercándose al respeto, y todo el tiempo había estado cargando este secreto venenoso. Los susurros del pasado se habían convertido en un rugido. Y ahora sabía su propósito. No solo observaría. No solo sobreviviría. Encontraría justicia y usaría su propio poder, su propio sistema contra él. El vuelo de regreso a Nueva York fue una clase magistral en furia controlada. Clare aceptó la oferta de trabajo de Damián con un sí calmado y calculado, las palabras sintiéndose como una declaración de guerra. La decisión ya no era sobre tentación. Era sobre munición. Entraría en la fortaleza no como invitada, sino como saboteadora. Sus primeros meses en Blackwood Capital fueron una inmersión dizzying en el mundo del enemigo. Se convirtió en la sombra de Damián, sentándose en reuniones de junta, redactando comunicaciones sensibles y actuando como su enlace para clientes globales. Su intelecto, una vez aplicado a lingüística, probó ser devastadoramente efectivo en estrategia corporativa. Aprendió sus ritmos, anticipó sus necesidades y se hizo indispensable. Damián a su vez comenzó a confiar en ella. Le otorgó clearance de seguridad más alto y empezó a tratarla menos como empleada y más como